pecadores perdonados. Al infierno va a ir pecadores que rechazaron a Cristo. Miren qué diferencia. La diferencia la hace Cristo, porque Cristo pagó. ¿Se dan cuenta? Entonces, si peco, ¿qué tengo ahora? Confieso, dice 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos mis pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjense en la cruz de Cristo lo que hizo el Señor. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Todos. No hay pecado tan negro que Dios no pueda perdonar, porque Cristo los pagó. Perdonando todos los pecados. Anulando el acta, todos aquellos decretos, aquellas cosas que me eran contrarias, que me acusaban, las canceló Dios. Dice que era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. En la cruz el Señor pagó todos mis pecados. ¿Y qué puso el cartel? Cancelado. No debes nada. No debes nada. Podemos entrar ante Dios. ¿Quieres tener esa salvación? Hoy es posible. Hoy es posible. No tienes por qué cargar con culpas que ya el Señor la pagó. Es lo mismo que si debieras en acreditar una suma inmensa y alguien la pagó y todavía, no, yo quiero pagar mi mensualidad de cuota, porque yo la debo. No, alguien te la pagó, ya no debes nada. Cristo pagó todo. No debes nada. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Gozarnos. 1 Juan 1:9 es un texto precioso. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí la otra palabra era dar por gracia, no pedir nada a cambio, dar gratuitamente, no lo merezco. Este perdón está tomado de algo muy bonito, de una palabra muy linda, que es la figura del Antiguo Testamento, que es Levíticos 16, 8 al 10. Levíticos 16, 8 al 10. Quiere decir enviar lejos. En el Antiguo Testamento se ofrecían 2 corderitos, un carnero. Un carnero lo sacrificaba y el otro le decía que era por Azazel, que ese corderito que era por Azazel. ¿Qué hacían? Lo mandaban lejos, o sea, ponían las manos sobre él, cargando, poniendo todos los pecados del pueblo y los mandaba lejos. ¿Qué quiere decir? Los mandaba al desierto, que nunca más podía volver. La figura del perdón. Lo mando lejos, no me acuerdo más. No vuelve más. Eso es lo que el Señor ha hecho con nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué puedo creer? ¿En qué descanso? ¿En quién descanso? Que Dios es fiel y justo. Dios fiel y justo para perdonar pecados. Puedo descansar no en mi buena conducta, sino en el carácter de Dios. Dios es fiel y justo. Él me perdona. Él lo dice, yo creo. Él me limpia. Me perdona de todos mis pecados. La cruz garantiza el perdón. La cruz garantiza el perdón. ¿Por qué? Cristo murió por mis pecados. Cristo cargó mis pecados. Ahora, me perdona y me limpia, dijimos, de todo pecado. De todo pecado. Ahora, ¿qué hace Dios con mis pecados? Prestemos atención porque es lo mismo que yo tengo que hacer, porque dice que tengo que perdonar como Cristo me perdonó. Como Cristo me perdonó todos mis pecados, ¿verdad? Todos. Pero es más, ¿qué hace Dios? Vamos a ver unos cuantos versículos, ¿no? Que sería lindo que las que toman nota, que anoten los versículos, no anoten todo, pero anoten los versículos ¿para qué? Porque si alguien tiene que guiar a alguien que está lidiando con esto, pueden tomar estos versículos, porque son muy lindos, sacados de la palabra de Dios, por supuesto. Miqueas 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ahí está el mar, ahí está el pecado, ¿y qué hace? Los echa al fondo del mar. Y yo siempre digo, y pone un cartelito prohibido pescar. ¿Por qué? Porque no puedo ir a pescar pecados que ya están en el fondo del mar. Así los echa. Así los echa. ¿Existe el pecado? Ya no más. Está al fondo del mar. Prestemos atención. Vamos a ver el otro. Isaías 38:17. Dice, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Echaste, ahí está el pecado que hizo, echaste tras tus espaldas. ¿Qué quiere decir?
No los tiene acá adelante para verlo. Cuando yo confieso mis pecados, es como que los echa para atrás y está aquí, ya no lo ve más. Por eso, queridas, no sé si les ha pasado, vamos a suponer que tienen en su conciencia un pecado grandote que han hecho. ¿Confesaron el pecado? Sí, como me dijo una que vino a consejería, una mujer, y me dice que ella había pecado y que confesaste a Dios el pecado. 100 veces. Ok, te hago una pregunta. De las 100 veces, 100 veces confesaste pecado. De las 100 veces, ¿a las cuántas Dios te perdonó? A la primera, me dijo. ¿Y entonces para qué pediste perdón las 99 veces después? Es no creerle a Dios. Cuando yo pido perdón, el Señor me limpia, el Señor no se acuerda mal, el Señor los tiró al fondo del mar y los echó tras la espalda, no tiene más. Si yo le digo, Señor, perdóname, y decir, ¿qué pecado? No está más, no existe. ¿Se dan cuenta? Entonces tengamos cuentas cortas con el Señor. Ya no se acuerda mal. El otro, Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Isaías 43, 25. Pecado, ¿y qué hace Dios con el pecado? Los borra. ¿Dónde está el pecado? No está más. No está más. Los borró, los sacó del medio, ya no existe. ¿Se dan cuenta? Borrar. Y no como cuando éramos... Tiene una goma muy especial, porque si me acuerdo cuando... Un borrador. Cuando era chica y yo iba... Era muy suave. Cuando borraba algo se me rompía hasta la hoja, porque... No es así con Dios. Tiene algo muy especial, que borra, porque la sangre de Cristo lo borra, lo deja intacto. No existe más. Nunca existió. Así es. ¿Se dan cuenta lo que es Dios, lo que hace Dios con nosotros? Tengamos en cuenta. Isaías 44, 22. Deshizo como nube, yo deshice como nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Pecado, ¿y qué hace Dios? Los disuelve. Ya no están más. Me acuerdo cuando trabajaba y venía por el 405 de Los Ángeles hasta Culver City y pasábamos por un lugar donde yo decía que era el túnel del tiempo, porque era, como estaba más cerca del mar, había una bruma tremenda. Y yo llegaba a casa, después, claro, cuando volvía ya no había más bruma. El sol ya la había disuelto. Imagínense que yo le quería explicar a mi esposo y decir, venía a acompañarme, mirá la bruma. No podía, se había ido. Así es el pecado. Dios me perdona, me limpia, los disuelve, no está más, no existe. ¿Por qué cacarrear con algo que ya Dios dice ya no está más? Entonces, Jeremías 31, 34. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y yo le puse acá, firmado Dios, porque mire, así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas, para luz de la noche, que es parte del mar, y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Firmado Dios, no me acuerdo más. Pecado y no se acuerda más. No se acuerda más, ya no está más. No está más. También está Salmo 103, 12. Como está lejos el oriente del occidente, hay una línea, ahí está el oriente, que es el este, del occidente, así de lejos, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, así de lejos. ¿Se puede juntar alguna vez el este del oeste? Nunca. Así nos hace Dios con nuestras rebeliones, con nuestros pecados. Los deshace, los desarma, no está más, los aleja. Nunca más se junta, nunca está. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Porque dice el Salmo 103, 4, porque en ti hay perdón. En ti hay perdón. Dios me perdona. Y ahora si Dios me perdona, ¿qué tengo que hacer yo? En ti hay perdón. En ti hay perdón. ¿Qué tengo que hacer yo? Dios me perdona y ahora, ¿cuál es mi responsabilidad? Bueno, algunos dicen, y lo he escuchado, lo que pasa es que no olvidas porque tienes que perdonarte a ti misma. ¿Lo han escuchado ustedes? No es bíblico.
En la Biblia nunca dice que yo me tengo que perdonar a mí misma. ¿Por qué? Primero, yo no hice nada para redimirme. Yo no hice nada para poder perdonarme. ¿Se dan cuenta? No me tengo que perdonar a mí misma. Algunos otros, todavía más osados, y lo he escuchado, y desgraciadamente esto que lo escuché de un predicador, que tenemos que muchas veces el problema es que tenemos que perdonar a Dios. ¿Perdonar a Dios? Cuando soy yo la que ofendí la santidad de Dios. ¿Perdonar a Dios? Por supuesto, todas estas son cosas humanas, humanistas que escuchamos y no tiene ningún asidero, ni bíblico, ni tiene ningún sentido común, digamos, no tiene lógica. Primero, yo no me puedo perdonar a mí mismo porque no hice nada para ganarme mi perdón. ¿Qué hice? Oh, sí, hoy te perdono. Bueno, entonces seguimos así. Yo siempre te perdono. ¿Qué hago? Sigo con mi culpa y sigo con mi problema. No tengo nada, no puedo hacer nada. Perdonar a Dios es ilógico, ¿verdad? Tiene menos sentido. Pero ¿qué dice la Biblia? Que debo disfrutar del perdón de Dios. Eso dice la Biblia. Fíjense cuando David pecó y oró y dice, vuélveme el gozo de la salvación. Había perdido la salvación y no dice, ahora yo me voy a poner contento porque voy a leer algo positivo. No, vuélveme, Señor, el gozo de la salvación. Yo pequé contra ti. Y después Isaías 61:10, porque la salvación produce gozo. Dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. La salvación siempre produce gozo. Sentirme salva, sentirme perdonada, sentirme salva de mí misma, porque al final de eso me salvó el Señor, produce gozo. Y si no, fíjense, lo que siempre estamos leyendo y cantando y demás para Navidad. En Lucas 2:10-11, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Les doy el evangelio que produce gozo, buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Cuál es la nueva de gran gozo? Nació el Salvador. La salvación produce gozo. Querida, ¿quiere tener gozo? Disfruta la salvación, que es mucho más allá de todos los problemas que puedes tener. Esos problemas son momentáneos. La salvación es eterna. Gózate en la salvación. Gózate en el Señor que te ha perdonado de la manera que lo hemos visto. Yo aquí lo ejemplifiqué con dibujitos, pero es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Gocémonos, alegrémonos, porque es tanto lo que el Señor ha hecho. Pero hay cosas que ahora que me hicieron, eso es lo que mis pecados, lo que vimos antes, pero hay cosas que me hicieron. Y no digo que no haya sido duro, porque hay cosas que yo he escuchado que fueron durísimas en la vida, muchas cosas injustas y duras. Por ejemplo, puede haber desprecios, heridas, insultos, maltratos, abusos, tantas cosas puede haber en la vida de uno. ¿Qué hacer con todo eso? Y siento en mi corazón como que hay algo, que el dolor que lastima como una espina clavada, que cada vez que me viene a la mente me sigue lastimando y me sigue rozando. ¿Sabe por qué es eso? Porque no he perdonado al agresor, al que me hizo mal. Es que no puedo perdonar, decimos, ¿no? Y me sigue lastimando. ¿Por qué no puedo perdonar? El perdonar, como hemos visto, es una elección, no es un sentimiento. No es que hoy voy a tener unas ganas de perdonarte, Bárbara. Nunca me van a hacer las ganas de perdonarte. Pero sí, puedo obedecer lo que dice la palabra de Dios. Así como Cristo me perdonó, así también tengo que hacerlo yo. Como Cristo me perdonó. ¿Hice agravio? Sí, mucho más. Agravié la santidad de Dios que lo que me hicieron a mí. Yo no era santa, pero Dios es santo. Y yo lo agravié, sin embargo, Él me perdonó. De esa manera tan hermosa. Ahora me dice, ¿ahora qué tienes que hacer? Perdona. Pero bueno, si no, yo tengo dos opciones. ¿Qué hacer? Pues tengo dos opciones. Puedo estar, y son opciones que son bíblicas, fíjense. Puedo estar, Efesios 4:31, puedo estar amargada, enojada, airarme, gritar,
decir cosas malas, buscar venganza. Pienso en desquitarme contra aquellos que me hicieron mal. Cada vez que recuerdo, hasta digo cosas malas acerca de esa persona, porque me ha hecho mal. Ahora, es mi opción. ¿Quiero seguir así? ¿A quién hago mal siendo así? Bueno, aparte de amargar a todos los que tengo al lado, me estoy haciendo mal a mí misma. Porque un día, si sigo así, me voy a quedar sola. ¿Quién quiere estar al lado de una persona así? Me van a empezar a huir. ¿Cuál es la otra opción? Puedo tener esa opción, porque son opciones. Yo tengo que elegir. ¿Puedo seguir así? Amargada, enojada, me airo, grito, digo cosas malas, insulto, busco venganza, como si yo lo agarraría, si yo lo tuviera en este momento en mis manos, a ver, y sigo a mi mente, ¿no? Y sigo acarreando en mi mente, en mi corazón, una mala semilla que algún día va a brotar y va a infectar a todos los que tengo al lado y que afectará a los que yo más quiero. Miren, si usted me muestra una cara amargada, seguramente hay un corazón que no perdona. Difícilmente una cara amargada tiene un corazón que no perdona tiene una cara feliz, porque vive amargada, vive con esa cosa ahí. Y ojo que no estoy diciendo, haga de cuenta que no pasó nada, que es mentira, usted se la inventó, tenga pensamiento positivo, quizá, no estamos buscando excusa para el agresor. No estamos diciendo que no pasó nada, sí pasó y mucho, pero la opción es suya, cómo usted quiere responder y cómo quiere estar. ¿Seguir así o vamos a mirar, Efesios, quítense de vosotros, sigue diciendo, quítense de vosotros todas esas cosas que hemos visto y ser, como dice Efesios 4:32, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Como Dios también os perdonó en Cristo. Leemos de nuevo. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos. Misericordia es dar lo que el otro no se merece. Eso es misericordia. Si no, sería justicia. Misericordia. Dios es misericordioso porque no me da lo que yo merezco. Que yo me merezco el infierno. Sin embargo, el Señor no solamente me perdonó, sino que hay alguien que ocupó mi lugar. ¿Hay amor más grande que ese, que el Señor tuvo? Ahora, la actitud que yo debo perdonar, que debo adoptar. ¿Cuál es la actitud que debo perdonar? Perdonar es soltar. Cuando no perdono es como que tengo las cosas aquí. Y si yo tengo una espina clavada y yo me la sigo apretando, ¿qué me estoy haciendo? Me estoy lastimando más. Y eso es lo que estamos haciendo con nuestro problema de no perdonar, con esa agresión que nos han hecho, con esas cosas malas que nos han hecho. Sigo lastimándome más y más y me estoy me estoy perjudicando y al final voy a salir infectada porque tanto es el dolor que me está causando. ¿Se dan cuenta? El no perdonar me está destruyendo a mí. El no perdón me está destruyendo a mí. Por eso el Señor me da otra opción. ¿Cuál es la actitud que debo adoptar? Bueno, la actitud que debo adoptar es soltar. Soltar, como dijimos. Liberarme. Es que no puedo. ¿Cómo que no puedo? No puedes tú, pero el Señor sí puede. Puedes soltar. Ahora, primero de todo, vamos a mirar algunos pasos. Primero de todo, ¿qué tengo que hacer? Es recordar. No es fácil perdonar, por entonces vamos a ir por pasos. Primero, recordar. ¿Qué tengo que recordar? No recordar lo que me hicieron, recordar. Lo que Dios hizo por mí. ¿Qué Dios hizo por mí? Echó mis pecados al fondo del mar, los sepultó. Los echó tras sus espaldas, no elige no verlos. Es lo que tengo que hacer con el agresor. Sepultar lo que me hizo. Elegir no tenerlos presentes siempre. Es evitar pensar en eso. Los borró, no se acuerda. Y no es que Dios tenga amnesia, ¿eh? No es que no se acuerda porque, no, elige no acordarse. Porque Dios, que yo sepa, no tiene amnesia.
porque de mí se acuerda, de mi nombre se acuerda, Él lo dice. Entonces quiere decir que Dios elige no acordarse. Y es lo que tenemos que hacer, elegir no acordarnos. No lleva un registro de las ofensas, no llevar un registro de las ofensas. Es que me hicieron. Ya van a la última, basta, porque llevamos récord. Los deshizo voluntariamente como niebla. No los puede encontrar. Eso es lo que el Señor hizo conmigo. Y no se acuerda, elige no recordar. Él elige. Recuerden que todo es una elección. El Señor lo ha hecho así por mí. Él eligió. Él es soberano Señor y Él elige no hacerlo, no tener en cuenta mis pecados. Porque Él cuando me da el perdón, me lo da ampliamente, gratuitamente, incondicionalmente. Y eso es lo que el Señor así me perdonó. Y lo hizo en Cristo y el Señor murió por mis pecados, el Evangelio. ¿Se dan cuenta? El Señor voluntariamente eligió perdonarme y yo lo había ofendido muchísimo. Sin embargo, Él hizo eso. Y continuamente estamos ofendiendo la santidad de Dios y con un solo pensamiento ofendemos la santidad de Dios. ¿Y qué hace Dios? Me vuelve a perdonar y me vuelve a perdonar. ¿Por qué? Porque no yo, Él es fiel y justo y me perdona. Él es fiel y justo. Ahora, porque las misericordias de Dios, ¿qué dice? ¿Por qué hace el Señor eso? Porque las misericordias de Dios son, como dice Lamentaciones 3, 22 y 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidas, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Nuevas son cada mañana. No vivimos de misericordias viejas. Como el Señor no nos lleva un récord, no dice, como nosotros hacemos, es que hace 10 años exactamente me hiciste la misma cosa. Ahora ya me cansé. Cuando peleamos con los maridos. Lo siento que son, como dijo uno, es que las mujeres no son histéricas, son históricas. Porque sacan a relucir todo lo que... Y desgraciadamente, no solamente con los maridos, con todo hacemos, llevamos récord. El Señor nos lleva récord. Es como digo, cuando llega la noche, el Señor rompe el papelito de todos mis pecados, empieza un nuevo día, acá estamos, de cero de nuevo. Así deberíamos hacerlo, nos lleva récord. Perdonamos y decimos que perdonamos, perdonarlo así, enviarlo lejos como el carnero que se fue lejos y nunca más volvió. Ese es el perdón que necesitamos dar a los demás. No vivimos de misericordias viejas. Pero entonces, ¿qué hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para que esto sea una realidad en mi vida? ¿Qué debo hacer? Bueno, primero, es poner las heridas ante el Señor. Muchas veces el Señor, que vamos con palabrería y no le decimos el punto porque queremos al Señor, le parece que nos vamos a convencer con las palabras. Y dice el Salmo 139 que aún no está la palabra en mi boca, el Señor ya la conoce toda. O sea, el Señor sabe lo que hay en el corazón. Pero a mí el Señor conoce, entonces me van a decir, bueno, entonces si el Señor sabe, ¿para qué yo voy a orar? ¿Para qué hago? Bueno, el Señor no necesita la oración y que la recuerde, pero yo sí la necesito. ¿Se dan cuenta? La oración es por mí, no es por Dios. Pero llegar ante la presencia de Dios, ¿qué estoy haciendo? Señor, tengo dependencia tuya. Estoy declarando humildemente que yo no puedo hacerlo. Tengo este problema de herida que esta persona me ha hecho y me duele. Y me duele. Decirle directamente al Señor, contárselo. ¿El Señor lo sabe? Sí, pero yo le estoy diciendo, Señor, yo reconozco que yo no puedo, pero tú sí. Por eso recurro a ti. Exponer las heridas. Contarle las heridas y nombrar la persona. A veces, bueno, Señor, tú sabes que hay mucha gente malda en el mundo. No, tú sabes, Señor, que Elvia me ofendió. Perdona, Elvia, te tengo enfrente. Que Elvia me ofendió. Y tengo que nombrarla. El Señor sabe que fue Elvia, pero no importa, yo se lo digo. Porque en ese momento que yo la menciono, ya estoy mencionando a una persona, no una cosa. O esa que está en la iglesia, esa que está ahí sentada siempre. ¿Se dan cuenta? A mí me sirve la oración, no al Señor. Pero le cuento lo que me ha hecho y cuento mi herida. ¿Y sabe lo que ha pasado muchas veces? Que a medida que voy orando, me doy cuenta que la herida cada vez menos, y al final yo digo, si fue una pavada, que no peleamos de nada. La cosa grande al final se hizo chiquita, pero puede haber sido algo grande, ¿eh?
No estoy menospreciando a las que realmente han sido heridas. Puede haber sido una cosa muy grande, pero decir, Señor, tú sabes que fulano abusó de mí, me violó, y eso marcó mi vida. Pero yo no quiero vivir amargada, yo no quiero vivir así. Te estoy exponiendo mi vida, mi corazón, porque estoy rota. Pero el Señor sana a los quebrantados de corazón y cura sus heridas. Pero tengo que exponer mi herida ante el Señor. Orar diciendo que voluntariamente perdono delante del Señor. Decir, Señor, tú sabes que no tengo la voluntad de hacerlo, pero tú me mandas. Porque tengo que perdonar, como dice tu palabra, como tú me has perdonado. Yo recibí un amplio perdón, Señor. Ahora quiero perdonar con ese mismo perdón. Y recordar todo lo que el Señor hizo por mí. Cómo fue el perdón. Y tener que ponerlo delante del Señor. Soltarlo ante la presencia del Señor. Es el soltar. Ya no debe nada. Es como que el Señor dijo, Tetelestai, no debes nada. Así declarar delante del Señor. Ya ahora, esta persona, todo el mal que me hizo, pero ¿sabes qué, Señor? Lo dejo en tus manos, no me debe nada. A mí no me debe nada. No voy a acarrear más en mí, porque esto no es mío, te lo dejo en tus manos. Y dejárselo ahí, porque a veces terminamos de decir amén y lo agarramos de nuevo y nos vamos. No, dejarlo ahí, ya no nos corresponde una vez que lo soltamos delante de la presencia de Dios y cada vez que nos venga a la mente, ¿qué vamos a decir? Ya lo solté, el Señor está en cargo, porque nos va a venir a la mente, pero recordar. El otro paso es sepultar y plantar flores. ¿Qué es eso? Como el Señor hizo sepultarlo al fondo del mar. Sepulto ahí lo que el Señor le estoy diciendo al Señor. ¿Y qué es plantar flores? Alabanza al Señor. Alabarlo por todo lo que el Señor me ha hecho, por todo el bien que el Señor hizo, el precio que Él pagó para que yo pudiera entrar ante la presencia de Dios en oración. ¿Se imaginan ustedes en el Antiguo Testamento? Nadie podía entrar a la presencia de Dios, nadie, que era el lugar santísimo. Había una cortina enorme que cubría eso y solamente el sumo sacerdote iba primero con un corderito por sus propios pecados, después iba con el otro corderito, con la sangre del otro corderito por el pecado del pueblo. Nadie más podía, nadie, ni un corderito, ni un solo sacrificio, ni ningún sumo sacerdote en el Antiguo Testamento pudo comprar la entrada ante el Padre. Nadie pudo entrar ante Dios. Por eso cuando el Cristo vino, el velo se rompió del templo. Ahora tenemos entrada ante la presencia del Señor y ahora puedo llamarle Padre o como el Señor nos enseñó, Abba, Padre, íntimamente. Él nos escucha porque ahora no somos extranjeros ni advenedizos, somos sus hijas. ¿Por qué? Por medio de Cristo. Todo lo que el Señor hizo conmigo, ¿y yo voy a tener rencor contra alguien? ¿Quién soy yo? ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, si este es el primer paso, es el de descargarme delante del Señor. El segundo es olvidar. ¿Cómo puedo olvidar? Negarnos a pensar en las ofensas, en lo que me ha lastimado. Una vez que yo oro y lo deposito ante el Señor, ya no me corresponde más, es del Señor. Es como que le estoy robando de nuevo al Señor. Ya te lo dejé, es tuyo. Pero fíjate lo que te hicieron, porque se iba a venir el pensamiento. Ya no más, lo sepulté. ¿Dónde está? Fondo del mar. Estoy alabando. Cada vez que venga un pensamiento así, alaben al Señor, alabemos al Señor por las grandes cosas que Él ha hecho en nuestras vidas. La entrada perfecta que tenemos al Padre para entrar ante su presencia. 2 Corintios 10:5 es un versículo que siempre me llamó la atención. Dice, derribando argumentos, razonamientos o especulaciones, esos son los argumentos, ¿no? Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando yo me niego a perdonar, estoy siendo soberbia. Porque si esa persona va a Dios y pide perdón, ¿Dios la perdona o no? La persona que me hizo mal a mí, va a Dios y pide perdón, ¿la perdona a Dios o no? Sí, porque el Señor dijo que todo el que se acerca a Él, con corazón sincero, Él perdona. ¿Quién soy yo para no perdonar? ¿Más que Dios? ¿Se dan cuenta cuánta altivez puede haber en mí? Por lo tanto, al perdonar, estoy derribando todas esas cosas que dicen, es que tú te mereces, es que tú te mereces, es que tú te mereces. Yo no merezco nada, me merezco el infierno. Sin embargo, el Señor, en su gracia, me dio el cielo, me dio esperanza de cielo y no me voy a sentir atada aquí por nada de lo que me han hecho, porque el Señor deshizo todo eso en mí.
ahora me da el poder del perdón. Yo puedo perdonar, porque me da la libertad del perdón. Pero todo comienza en la mente. Si viene en la mente, dice, llevando cautivo todo pensamiento. Llevar cautivo no quiere decir invitar al pensamiento a ir. Mi pensamiento, por más que lo invite, no va, ¿ok? Porque mi pensamiento no quiere ir. Pero lo tengo que obligar, lo tengo que arrastrar. Pero cuando uno lleva un perrito con el leash, con la correa, y el perrito se quiere meter en algún lugar, ¿y qué hace? ¡Sí! Lo tiene que traer porque no quiere ir, y lo tiene que traer. Así tenemos que hacer con nuestros pensamientos. Obligarlo. ¿A qué? Obedecer a Cristo. ¿Cuál es la obediencia a Cristo? Perdonar como yo me perdoné. Perdonar como yo te perdoné. De la misma manera. Ahora, de la misma manera como fuiste perdonada, tienes que perdonar. ¿Disfrutaste el perdón? Gracias al Señor, sí. ¿Ok? Ahora perdona con ese mismo perdón. Perdona. Derribando argumento y toda altivez. Llevando cautivo, porque todo comienza en la mente. Todo comienza en la mente. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y como es su pensamiento en su corazón, tal es él. Si yo estoy pensando cosas amargas, voy a venirme una amargada. Si yo estoy pensando continuamente cosas negativas, voy a ser una persona negativa. Si estoy pensando mal contra otro, me va a salir en algún momento eso. ¿Por qué? Porque somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos. Tú eres lo que eres, tú sientes lo que sientes, porque piensas lo que piensas. Somos lo que pensamos. Tiene mucho valor nuestros pensamientos. Por eso el Señor me está diciendo que tengo que cuidar lo que yo pienso. Cuidar lo que pienso, ya que según lo que pienso, así voy a sentir y por lo tanto voy a actuar de la misma manera. Voy a empezar a actuar lo que yo... Primero es un pensamiento, se vuelve un sentimiento y después ya en mi conducta es lo que yo estoy haciendo. Por eso es, si yo pienso cosas amargas, no perdono, mis sentimientos van a ser de amargura y de rencor y voy a comportarme amargadamente. ¿Se dan cuenta? Entonces tengo que cambiar, tengo que poner a pensar, Cristo, ¿cómo me perdonó? De la misma manera. Entonces, pensando lo que es Filipenses 4:8, ¿qué tengo que pensar? Por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable, ¿no? Verdadero, justo, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, lo que tiene virtud y lo que es digno de alabanza. Lo que es digno de alabanza. Digno de alabanza. Yo creo que este último es el tan importante. Lo que piensas, ¿es digno de alabanza? Puedes alabar al Señor mientras, si yo lo tengo en mi mano, lo mato. Alabado sea el Señor. ¿Puedo hacer eso? Es que yo tengo tanta rabia, tanto rencor, ira, pero cantemos al Señor por su bondad. ¿Puedo cantar? ¿Puedo alabar al Señor? No puede sonar en el oído de Dios una alabanza dulce a su nombre cuando tengo un corazón amargado, un corazón que no perdona. Si no es digno de alabanza, saquemos de nuestro pensamiento, obliguemos a nuestro pensamiento a pensar bíblicamente. Y pensar bíblicamente es perdona como Cristo nos perdonó. Entonces, perdonar es soltar. Soltar, dejar ir. Ya no me pertenece, lo entregué al Señor y a Él sea la gloria. Amén. Vamos para la tercera. Oramos para terminar. Bendito Señor, gracias, gracias por tu palabra. Gracias porque en tu palabra encontramos todas las respuestas a todas nuestras inquietudes, a todos nuestros problemas, a todas nuestras necesidades. Gracias porque no solo nos salvaste del infierno, nos salvaste hasta de nosotras mismas, para que podamos vivir para tu gloria. Por eso, Señor, tú que conoces cada corazón que hay hoy aquí, quisiéramos pedirte para que tú obres por medio de tu Espíritu y que nos des convicción de que una vida mejor vivida es la vida con Cristo, obedeciendo tu palabra, y que podamos vivir para tu gloria. Que el Evangelio no sea algo que solamente nuestra boca diga, sino que sea nuestro diario vivir, vivir acorde al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque nos has dado un alto llamado, pero Señor, tú sabes que por nosotras mismas somos incapaces.
pero tú nos capacitas por medio de tu Espíritu, por medio de tu palabra. Y Señor, podemos, porque somos más que vencedoras en Cristo Jesús. Gracias por esta mañana. Gracias por todo lo que nos has dado. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, hermanas,